compartiendo la tarde en casa en esta transmisión especial. Nos acompaña aquí en piso el contador Marco Soto de Pricewaterhouse, analizando la estructura económica del agro, la influencia en la economía del país, cómo se fijan los precios. Algunos vienen dados por el mercado internacional, el precio de los productos, de los granos, de los productos del agro industrializado, de la leche, por ejemplo, y otros que se administran a nivel local. Y vamos por ese lado, que tiene también sus restricciones, sus limitaciones, ya sea por las que impone la realidad como por las que impone una política económica que tiene que ser consistente con otras decisiones. No sé si tenemos el contacto nuevamente con Martín Les, pero veníamos con las imágenes, perfecto, veníamos con las imágenes en vivo desde el predio de la Sociedad Rural de Durazno. Venimos entonces, Marcos, con los costos del Uruguay, los costos dentro de la estructura de costos del agro, que esto obviamente tiene un impacto directo sobre la rentabilidad. Sí, un paréntesis, soy lejos de ser un experto en producción agropecuaria, que es muy particular, y soy muy respetuoso de las actividades que allí se realizan, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar conciencia de eso, que cada rama de producción tiene su particularidad bastante específica. Ahora, cuando analizábamos los costos decíamos, bueno, hay dos tipos de costos o dos grandes vertientes, están los costos administrados y los costos que se pactan entre privados. Y hay un gran componente en el costo de producción es el arrendamiento de la tierra, claro, que en Uruguay es libre. Son esas cosas que se pactan entre privados y que el precio en los últimos años, si tomamos un decenio, es un precio que se ha ido recalentando con el tiempo. Claro, desde el gobierno, Mujica, lo han dicho varios, ¿no? Dice, bueno, pero no se reclama por el precio de los campos. Los activos todavía están, el valor del campo todavía está a un nivel alto. Y los arrendamientos también. Sí, de hecho lo que se paga por arrendamientos a nivel total es básicamente más de un 20% del Producto Bruto de todo el sector. Es una incidencia bastante importante que tiene el arrendamiento en la producción total. Claro. Lo que pasa que eso es un promedio general. Claro, entonces, la mirada del oficialismo dice, bueno, pero si se paga tales valores por el arrendamiento, en algún punto la rentabilidad tiene que aparecer, si no caería el valor de arrendamiento. Exactamente. O el valor de la tierra. Claro. Con cabeza de contador, lo que digo es, la tierra como activo, si vale, es porque es capaz de generar rentabilidad, porque si no, no valdría. Nadie paga una hectárea si no es incapaz de generar ganancias en esa hectárea. Entonces, el precio de la tierra es cierto que es un factor que puede develar algún tipo de rentabilidad. Lo que sucede es que, como hablábamos, la composición de la producción agropecuaria es muy diversa y hay diferentes escalas. Y yo creo que los que están teniendo mayores problemas, como siempre, son los pequeños productores, los que no logran lograr eficiencias productivas producto de sus escalas. Entonces, por eso decíamos, hay dos grandes vertientes de costos. Están los administrados, que son los tarifarios, combustible, energía eléctrica, mismo un poco el valor del dólar, que en Uruguay flota libremente, pero de forma sucia, como se dice habitualmente. Claro, porque interviene el gobierno. Porque interviene el gobierno interviene para que no baje más. Bueno, en estos momentos se está interviniendo para que no baje más. Hay momentos en que interviene para que no suba. La política que ha seguido el gobierno o los gobiernos del Frente Amplio desde el 2005 a esta parte es intentar evitar cambios bruscos en el corto plazo. Quizás se pueda ver o respetar una tendencia. Lo que sucede con el valor del dólar, y a veces por eso cuesta tanto sostenerlo, es porque cae a nivel mundial, cae versus las principales monedas. Está cayendo versus el euro, está cayendo versus el yen, está cayendo versus la libra esterlina. Entonces, a veces es generar artificios sobre valores que no son ciertos, a veces se aleja un poco de lo que es la realidad. Y además, en términos prácticos, ¿hay alguna manera razonable, administrativa, política, que le permitiera, si lo quisiera hacer al gobierno, llevar el dólar a 36 pesos? Muy difícil. O sea, con el régimen que tiene hoy el Uruguay, el régimen cambiario que tiene el Uruguay, diría que es casi imposible. Es decir, fijar por decreto el valor del dólar se vivió en el pasado
y generó muchísimos problemas. Y las economías que lo han experimentado en los últimos años han terminado muy mal. Claro, aparece la especulación en el mercado negro y otra serie de patologías, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho en lo que son costos internos, que no se resuelven de la noche a la mañana. Leíamos el último informe de ALALOG, que es la Asociación de Logística de América Latina, donde Uruguay aparece como el segundo país más caro del continente para hacer logística, detrás de Argentina. Bueno. Claro, cuando hablamos de logística hablamos, por ejemplo, del transporte de los granos, de los productos, exacto, del campo al puerto, del campo al mercado. De todo lo que es el movimiento de la producción. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo para ir resolviéndolo, porque si le agregamos costos a la producción, los costos logísticos, los costos de sacar la producción, de entrar insumos... ¿El costo logístico tiene que ver principalmente con el precio del combustible? Con el precio del combustible, con el precio del transporte, por supuesto con lo que es la mano de obra, con lo que son algunos insumos. No tanto así lo que son los neumáticos, pero otro tipo de insumos, Uruguay aparece un poco más caro. Entonces, todo eso genera o come rentabilidad de lo que es la producción. Y otro gran elemento que a veces olvidamos, que come rentabilidad porque genera costos al país y le genera costos a la producción, son los aranceles que pagamos cuando pretendemos ingresar nuestros productos al exterior. Decíamos, el 80% de las exportaciones uruguayas son de origen agropecuario. Bueno, esa producción para ingresar al mundo en el 2016 pagó 250 millones de dólares en aranceles. Entonces, otra vertiente de trabajo, sin lugar a dudas, tiene que ser mejorar la inserción internacional para que de algún modo nuestra producción se coloque de forma más eficiente. Hay otros costos o gastos o precios administrados. Hablábamos del precio del combustible, por ejemplo. Allí hay típicamente un precio administrado y administrado con un sentido político que no lo inventó tampoco el Frente Amplio, que viene de largo, que se utilizaba los combustibles para recaudar. Es decir, ya no solo un impuesto razonable o un precio, sino para alimentar a rentas generales. Esto está todo muy acotado por lo que ha sido el dinero que se ha perdido con ANCAP, pero también porque el gobierno central tiene déficit fiscal. Hay el reciente aumento de las tarifas públicas. El presidente de UTE dijo que se podía bajar, no recuerdo si era un 7%. Un 5%. Un 5%, se terminó ajustando por cerca de un 3 o un 3%. Esto demuestra que no está fácil por ese lado también. ¿Te parece que el gobierno tiene margen para concederle a los productores una baja en, por ejemplo, en el gasoil? Bueno, ahí lo que tú decías, Gerardo, hay una debilidad fiscal en el Uruguay, que es el déficit, que está en el entorno del 3 y poco % del producto, y el gobierno se ha comprometido, y en particular el ministro Astori se ha comprometido a terminar el periodo en un 2,5%. Esto implica que las concesiones van a ser muy magras, porque el margen es acotado. Y yo creo que si bien hay que trabajar en buscar soluciones, y hay que trabajar en buscar alternativas, también es cierto que uno de los fundamentos que el Uruguay debe respetar es ese, las cuentas públicas, el déficit fiscal, porque lo que se corre en riesgo ahí es la reputación internacional del Uruguay, la reputación sobre su deuda, y en caso de que eso caiga, lo que se encarece son nuestros intereses de deuda, y eso genera a su vez un efecto negativo sobre el conjunto de las cuentas. Entonces hay que ir analizándolo y de vuelta, Gerardo, yo creo que soluciones generales para casos particulares no debería ser la solución, sino que ir analizando sector por sector y rubro por rubro para ir viendo de qué forma esto se sale. Y otro gran elemento de evaluación es que la producción agropecuaria, a mi entender, debe medirse por ciclos, ¿verdad? Quizás este haya sido un año complicado y de muchas dificultades para muchos productores, y quizás el año pasado también. Pero también hay que ver cómo viene la curva, cómo viene la rentabilidad de los últimos años.
y ahí vamos a encontrar también mucha disparidad. Lo cierto es que la ganadería, por ejemplo, si bien exporta volúmenes similares hace 10 años, o sea, no han variado prácticamente los volúmenes, el precio por tonelada ha aumentado mucho. Ahora, en cuanto a los ciclos, uno observa en el discurso de los principales actores que se utiliza en un sentido político, ¿no? Es decir, alguien dice, bueno, se terminó el ciclo de los precios altos, y entonces el gobierno le dice, bueno, pero mire, todo lo que han ganado en este ciclo es importante, los precios todavía están relativamente altos. Me da la impresión como que se está especulando en esta etapa del conflicto, que va a terminar, por suerte, en una negociación, a ver la cosa de una manera más integral. Estamos frente a otro ciclo con precios más bajos, esto va a durar, en fin. Sí. Tiene que ver también con... Bueno, ahí tenemos las proyecciones para el año que viene de crecimiento mundial, 2018-2019. El crecimiento mundial se estima en un 4%. ¿Y qué quiere decir que el mundo crezca un 4%? Bueno, que va a haber un dinamismo interesante, claro. Y el Uruguay, que depende fuertemente de sus exportaciones y que el sector agropecuario, el sector primario, depende de las exportaciones, es posible que encontremos dónde colocar nuestra producción, que exista demanda, y cuando hay demanda fuerte, lo que se fortalece son los precios. Claro. Permitime, Marcos, porque tenemos un nuevo contacto con Martín Les en Durazno. Adelante, Martín. Gerardo, tú me preguntabas en la anterior intervención a propósito de la presencia de representantes del sistema político, en particular de las comisiones de ganadería y agricultura de ambas cámaras. En principio se ha podido confirmar que están aquí, no necesariamente en este predio, pero van a participar o van a asistir a la convocatoria Jorge Larrañaga, Jorge Gandini, Carlos Camí, Guillermo Besosi, Mario Ayala y Nicolás Olivera, todos pertenecientes al sector Alianza Nacional. Estamos también en este momento con el ex intendente Flores, actual diputado por ese departamento, Armando Castaindabat, integrante de la comisión de la que hacíamos referencia. Castaindabat, ¿cuál es la razón por la cual usted está presente en este momento en este acto? Sí, recién lo comentábamos, digo, en algún momento dudamos y conversamos a nivel de comisión si era bueno que estuviéramos institucionalmente como comisión de ganadería o eso podía desvirtuar el tema. Y viendo lo que se estaba planteando y lo que se estaba pidiendo... ¿Pero por qué la duda? Discúlpeme. Primero, si somos útiles o no. Digo, esto es algo que salió autoconvocado, que no tiene ningún origen político, que se ha mal interpretado y mal entendido por parte del gobierno nacional, donde se le atribuyó intereses político-partidarios. Políticos sí, digo, donde se juntan miles de personas, hay interés político. Aquí lo que hay es un clamor de un sector importante de la población donde dice no estamos de acuerdo con determinada marcha del país. Y ahí dijimos, bueno, ¿es útil o no que como comisión estemos presentes? Y entendimos que sí, es más, fueron los propios integrantes del Frente Amplio de la comisión, que hemos funcionado muy bien, que dijeron, vamos a ir porque lo más útil no va a ser el día ese, que ese día va a transcurrir, sino que va a ser después, donde se va a necesitar mucho diálogo, sentido común, articulación. ¿Ustedes piensan ser puente de alguna manera o mediar en esta situación? Alguien va a tener que ser, digo, porque esto es una cosa donde hay más de 180 instituciones, asociaciones, agremiaciones que dicen ser autoconvocantes, y alguien va a tener, o algunos van a tener que buscar una instancia de diálogo o de articulación, y mucho más cuando las propuestas que se van a leer dentro de un rato, que si bien no son públicas, pero más o menos las sabemos, algunos detalles no son fáciles de cumplir en el corto plazo, donde además hay un problema estructural de este país que va a ser más difícil hacer cumplir eso. Entonces entendimos que era importante y en esa línea veníamos como comisión. No todos van a venir. Bueno, lamentablemente hubo a nivel de redes algunas... Yo no le diría amenazas, pero bueno, algunas cosas que hicieron temer en desviar el foco de esto. El foco de esto hoy es que la gente se pueda manifestar, que la gente pueda estar en paz, y el foco no era que viniera alguno de nosotros y que alguien le pudiera recriminar. Y bueno, y así fue que algunos compañeros de la comisión, el caso concreto de Alfredo Frati, entendió, y creo que con buen sentido común, de que no era bueno que él hoy estuviera aquí. Pero vienen otros representantes. Sí, viene... Bueno, yo no sé quiénes van a estar viniendo. Recién estuve con Eduardo Rubio, Iván Posada que venía, Álvaro Delgado está llegando, Alejo Umpierres de la comisión también. Porque te digo, lo que más nos preocupa es el día de mañana y pasado, a ver si podemos buscar un camino de diálogo, entendimiento. En este país es impensable buscar una salida a cualquier tipo de problema de estos si no es mediante la institucionalidad y fortalecimiento del sistema político, ¿no? Es impensable. Digo, en su momento manejó la postura del Poder Ejecutivo del Gobierno en cuanto a la necesidad de que sean las instituciones las que
dialoguen y la representación que las gremiales tienen en definitiva es la que reconoce el Poder Ejecutivo. El presidente contribuyó poco a la salida de esto cuando hizo comentarios totalmente desafortunados y le erró en el diagnóstico. Esperemos que ahora contribuya como máximo representante de todos los uruguayos y esto se pueda canalizar por donde realmente se tiene que canalizar, que mediante el diálogo, la articulación, un gobierno que la población eligió, que le dio las mayorías parlamentarias que hoy tiene, y bueno, todavía falta mucho para las elecciones y creo que estos reclamos no pueden esperar 2 años. Entonces, necesariamente esto que hoy va a pasar y el Uruguay necesita que a partir de mañana, quienes tenemos diferentes responsabilidades, nos juntemos a ver qué podemos articular y aportar desde nuestro lugar. Te agradezco. No, gracias a ti. Bueno, Gerardo, entonces teníamos ahí la palabra de Armando Castaindabat, uno de los integrantes de la Comisión de Ganadería y Agricultura, en este caso de la Cámara de Diputados, que ya está presente aquí en el predio de la Sociedad Rural de Durazno. Lo anunciaba el propio diputado, también, entre otros, no había nombrado en una primera instancia, está Eduardo Rubio, de Unidad Popular, que, como había prometido, se hizo presente en este acto. Martín, ya estamos en las 4:05, ¿no? Sí, 16:05, a las 4 era la convocatoria. ¿Cómo está la organización? ¿Has escuchado algo? ¿Va a comenzar pronto con la parte oratoria? Bueno, sí, Gerardo, yo no sé si te acordás, en su momento uno de los organizadores señalaba que esto se ha demorado más de la cuenta, entre otras cosas porque están recibiendo comunicaciones acerca de, caravanas o delegaciones que vienen desde otros puntos del país y que todavía no han podido acceder. No va a ser fácil ese acceso en la medida en que llegar acá implica, al salir de la Ruta 5, transitar por una carretera de balastro que es muy angosta y que justamente con la cantidad de vehículos que en este momento están circulando se producen enlentecimientos o embotellamientos que hacen que todo se demore. Pero ya son las 16 horas, casi 16:10, en cualquier momento la parte introductoria del acto va a iniciarse. Hay una parte artística, hay un espectáculo folclórico previsto para luego sí empezar ya la parte oratoria propiamente dicha. Perfecto, gracias Martín, volveremos contigo en instantes. Entonces, bueno, cuando empiecen a llegar las imágenes aéreas podremos tener una idea más o menos cabal de qué es lo que está pasando allí en el predio y cuánta gente es la que está llegando, la que se está desplazando a través de la Ruta 5, de las principales vías de acceso a la ciudad de Durazno. Estábamos entonces en los costos, en las medidas que se pueden tomar razonablemente o que podemos esperar que el gobierno, en caso que entienda pertinente, puede tomar, otras que son más difíciles, por no decir casi imposible dentro de lo que le están pidiendo o lo que le van a pedir los productores. El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, obviamente un experto en el tema, tiene una consultora y escribe periódicamente, habló de una medida urgente para iniciar el diálogo. Es una medida que se puede tomar de manera inmediata, que puede ser un alivio o parte del alivio y también una señal que pueda generar en estos productores movilizados una señal de que el gobierno los escucha, pero además los puede atender. Y se refiere a suspender la suba de tarifas que está en vigencia desde el pasado 1 de enero, específicamente para los productores rurales. ¿Te parece que eso sí puede ser útil, por lo menos? A ver, encuentro ahí temas de instrumentación, cómo tenemos tarifas diferenciales en función de quién las consume. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la incidencia del combustible no es igual para todas las explotaciones agropecuarias. Una cosa es la producción ganadera y otra cosa es el tambo. Digamos, la incidencia que tiene el combustible en cada una de los diferentes sectores es bastante diferente. Entonces, quizás a uno le venga mejor que a otro, digamos. Claro. Y también hay que tenga mayor incidencia en su estructura de costos. De costos el combustible que en otro. Entonces, claro, quizás para uno sea una fuente de solución que para otro no. Estábamos viendo el tema del dólar. Bueno, quizás para muchos sea una solución, pero quizás para los granjeros no, porque básicamente la producción se vuelca al mercado local y tienen insumos en dólares. Entonces, lo que ahí veríamos sería un efecto contrario.
A su vez, también hay que recordar que el gasoil fue el combustible que menos aumentó en el ajuste. Aumentó 4 y monedas versus las naftas que aumentaron un 10%. Quizás ahí hubo ya alguna política diferencial, aunque a decir del movimiento de productores, insuficientes. Sí, es brava la filigrana, ¿no? Tú decías, hay un problema, o uno de los problemas puede ser la escala, es decir, el tamaño del predio. Otro puede ser el tipo de producción, o mejor dicho, seguramente en los dos escenarios haya problemas. El asunto es que cuando tenés que tomar decisiones políticas, administrativas, ya sea de tarifas o de lo que sea, articular todo eso parece, desde el punto de vista práctico, sumamente difícil, ¿no? Sí, en países o economías con recursos escasos, como la nuestra, siempre que incentivás o das un beneficio, en realidad hay una contrapartida que está faltando. Claro. Porque tenemos recursos escasos y no tenemos la maquinita de imprimir dólares. Entonces, ese es el equilibrio que el gobierno deberá administrar. Y que para eso fue elegido y para eso está en funciones y para eso prioriza sus políticas y prioriza a dónde asignen los recursos, digamos. Y es muy válido que haya sectores que no estén de acuerdo con eso. Por eso, volvemos a lo del comienzo, creo que en esta instancia lo más importante es el diálogo, que haya diálogo entre las partes. El sector es muy relevante para el país. Decíamos, el 90 y pico % de nuestro territorio es agropecuario y es algo que no podemos. Más de 250.000 personas trabajan en el campo de forma directa. Por tanto, es un medio de vida al cual debemos respetar y debemos cuidar por todo lo que significa y por todo lo que implica. Y a la vez, a mí me gustaría que estas discusiones se dieran en clave de futuro. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? ¿Cómo vamos a alcanzar nuestro mayor potencial? En el 2030 el Uruguay va a estar capacitado para producir alimentos para 50 millones de personas con la tecnología que va a haber en el momento. Hoy producimos para 28 millones de personas. Tenemos mucho trabajo por delante en trabajar en eficiencia productiva, en tecnología, en incorporar tecnología. ¿Cómo nos vamos a insertar en un mundo que compite cada vez más? Está bien, pero te la hago más difícil. Si el problema, o parte del problema, es la escala, se puede llegar a la conclusión de que hay una escala mínima que es insustentable. Es lo que pasa en Europa. Bueno, por ejemplo. ¿Por qué están ahí va a haber que tomar una decisión. ¿Y por qué están los subsidios agropecuarios en Europa? ¿Por qué se llegó a ese punto? Bueno, se llegó a ese punto porque la producción agropecuaria en Europa no se hizo rentable. O es más rentable vivir en la ciudad o ser empleado en la ciudad. Entonces empezó a haber migración de campo a la ciudad y la producción empezó a mermar. Entonces son situaciones que evidentemente se dan. Pero ¿qué pasa? Son países que tienen otra capacidad de recursos, es una Unión Europea donde tiene un programa único de apoyo al sector y asigna subsidios en función de las necesidades y son subsidios directos al productor. Claro. Esos que hoy reclamamos y que hoy nos molestan para alcanzar un acuerdo con ellos, el Mercosur y la Unión Europea, existen porque perdió rentabilidad el sector. Te lo decía por apuntar a lo que tú decías de encarar este conflicto mirando al futuro. Tengo la impresión de que eso va a ser algo que en algún momento no muy lejano vamos a tener que resolver como país. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pensar de acá en adelante si efectivamente ciertas unidades productivas serán o no rentables es parte de la ecuación que va a haber que hacer. Lo cual tiene impactos sociales de todo tipo, ¿no? Impresionante, y hay que ver en qué medida el Uruguay puede apoyar esas situaciones para sostenerlas. Entonces, pero viste que eso es algo de lo cual nadie quiere hablar, nadie habla, de hecho. Pero hay que hablarlo, hay que hablarlo y hay que discutirlo porque no podemos... estaba leyendo el otro día que los reclamos que se presentan son similares a los de años atrás. Parece que no hubiera pasado nada en el Uruguay y en el mundo. No, digamos, tenemos que repensarnos y de forma estratégica ver en qué sectores somos efectivamente eficientes, en qué sectores efectivamente somos rentables y apostar a eso, digamos, porque el Uruguay tiene con qué. Y por supuesto seguir trabajando en nuestra inserción internacional, que es un gran debe.
el mundo cambia abismalmente Claro. y no podemos seguir discutiendo el valor del dólar y con un Bitcoin que viene subiendo a pasos agigantados y en los $10.000. Entonces, ¿qué pasó en el mundo? Está cambiando radicalmente algunas cosas y eso cambia en los negocios. Marco Soto, gracias por acompañarnos. Por favor, a las órdenes. Muy amable. Nos vamos de nuevo con Martín Les a Durazno. Está con el diputado nacionalista Jorge Gandini. Adelante, Martín. Es así, Gerardo. Bueno, Gandini, como se sabe, el próximo 1 de marzo asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes para el siguiente periodo de la legislatura. Y bueno, nos interesa conocer su opinión sobre esto. De alguna forma le planteo hace minutos el diputado Armando Castellabat de su partido señalaba la necesidad de que el Parlamento, en todo caso de la Comisión de Ganadería y Agricultura, se pudiera ofrecer suerte de cuenta. Bueno, tenemos allí un problema, por favor, el retorno del micrófono de cámara. Estaríamos necesitando para seguir la entrevista de Martín Les con el diputado Jorge Gandini. A ver si podemos ir de nuevo hacia el móvil que está en Durazno. Les adelanto que Subrayado, nosotros vamos a cerrar la tarde en casa, ahora en instantes. Subrayado va a seguir con flashes durante toda la tarde hasta la edición central de Subrayado y la proclama va a ser transmitida en directo. Adelante, entonces, nuevamente con el móvil. Sí, Gerardo, decía en la introducción, bueno, que Gandini va a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados y que hace minutos en estos micrófonos el diputado por Flores, Armando Castellabat, señalaba la responsabilidad o el papel que puede tener la Comisión de Ganadería y Agricultura del Parlamento para buscar puentes entre esta autodenominada convocatoria de productores y, el Poder Ejecutivo, la institucionalidad. ¿Qué papel cree usted puede tener el sistema político, en particular el Parlamento, en este momento? Bueno, yo vine bien temprano a escuchar y veo que hay gente que no solo productores, gente vinculada a la actividad productiva, directa o indirectamente, preocupada, pero con un espíritu muy constructivo, con ganas de encontrar soluciones. Y más allá del partido al que uno pertenezca, nosotros tenemos roles. Muchas de las cosas pueden pasar por la ley. Algunas de las cosas que se piden pasan por la Comisión de Ganadería, porque son específicas, pero otras no. Pasan por la Comisión de Hacienda, por ejemplo, porque tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con el costo, con lo que cuesta producir y por lo tanto con la falta de competitividad. Yo creo que nuestra tarea hoy es muy humildemente y silenciosamente y sin protagonismo ninguno, oír, escuchar el discurso a la gente y hablar. Y ponernos a la orden desde el Parlamento para lo que podamos hacer. Las comisiones, o en mi caso, ya estoy haciendo la transición para la presidencia de la Cámara, hacerle espacio en la agenda del Parlamento a estos temas que son temas de la gente, no son temas de los políticos, son temas de la gente y hay que hacerles un lugar privilegiado. ¿Usted cree que hay margen efectivamente para que se puedan llegar a contemplar algunas de estas demandas? En estas horas se ha ratificado la línea o la continuidad de una línea económica. A ver, nosotros hemos sido muy enfáticos en todo el debate presupuestal diciéndole al gobierno que viene agrandando el costo del Estado sin tener con qué financiarlo, eso se llama déficit fiscal, y luego teniendo que financiarlo con más impuestos, y luego teniendo que aplicar un ajuste fiscal encubierto a través del aumento de tarifas o de precios que terminan afectando la producción y terminan afectando el empleo y terminan afectando el costo de vida de aquel trabajador que no es productor, pero con su trabajo cada vez compra menos. Lo venimos diciendo desde siempre. Eso pasa por el Parlamento y creo que hay margen para discutir estas cosas. Hay una rendición de cuentas este año y ahí podríamos revisar varias cosas. Obvio, el gobierno tiene mayoría y es mano, porque es el que propone, pero creo que nosotros podemos hacerle un espacio político a este debate. Muy bien, muchas gracias, Gandini. Mucho gusto. Bueno, Gerardo, pasaba entonces otro de los dirigentes políticos, en este caso el diputado Gandini, que como señalábamos, a partir del 1 de marzo va a ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes y en tal sentido articulador, de algunas de las iniciativas que se puedan promover, sobre todo en ese ámbito, en el ámbito parlamentario. Muy bien, muchas gracias, Martín. Vas a seguir allí, ustedes van a seguir en compañía de los móviles de Subrayado.
Gracias nuevamente a la gente de Kiwi Films por su colaboración en las imágenes. Yo me despido, nos reencontramos mañana para compartir la tarde en casa.